Al procesamiento con una medida sustitutiva, le llaman medida sustitutiva de prisión, o le conocemos como medidas sustitutivas. O sea, significa que la persona no va directamente a la cárcel, sino que va, en este caso, se llama auto de formal procesamiento con medida de prisión, antes se llamaba prisión preventiva, con arresto domiciliario. O sea, la medida preventiva, en vez de ir a la cárcel, de mandarlo a la cárcel, lo mandan a su casa y tiene algunas restricciones, que no puede salir de su casa, no puede salir de esto, tiene que ir a firmar, mientras se desarrolla el juicio. Es importante decir que aquí no hay un sobreseimiento provisional, no hay un sobreseimiento definitivo, no es que ya está cerrado el caso, no es que ya el juez dijo Romeo y los militares son inocentes y los vamos a dejar en libertad. No, no. Mientras continúa el juicio, en vez de mandarlo a la prisión, entonces lo mandan a su casa, pero el juicio continúa, no hay una decisión tácita exacta, ¿verdad? Y habrá que esperar entonces el desarrollo de este juicio, ¿verdad? Esto es para Romeo Vázquez Velázquez y los dos otros militares por la muerte de Isiobed Murillo, lo ocurrido en el marco del golpe de Estado. Bueno, hemos invitado a nuestro compañero César Omar Silva, me imagino que va a estar con nosotros en unos instantes, y también está con nosotros don Carlos H. Reyes, Carlos Humberto Reyes, dirigente sindical, que nos hace el favor de acompañarnos, que hemos traído a don Carlos H. Reyes porque vivió el momento, y ha vivido muchos momentos en nuestro país, el del 63, el golpe del 63, creo que don Carlos lo vivió, después los otros golpes más adelante, la redacción de la nueva Constitución, después el golpe de Estado en 2009. Póngame el video, don Carlos, que me lo pidió el otro día, y Edison es el encargado. Inmediatamente le mandé el mensaje a Edison para que se lo envíe, ya se lo vamos a mandar a su correo, don Carlos H. Reyes. Por ello, hemos invitado, víctima de este golpe de Estado, don Carlos, bienvenido, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. No, gracias por la invitación. Es un honor estar en un canal popular en donde el pueblo tiene confianza y se siente satisfecho por el trabajo que hacen. Muchas gracias, Rubén. Bueno, bienvenido, don Carlos. Me imagino que ha estado dando seguimiento a esta situación de Romeo Vázquez Velázquez. Hay un sabor amargo que le queda a la gente, sobre todo a la víctima, ¿no? Que no es que estaba haciéndole así, y me incluyo en ese listado de víctimas del golpe de Estado, víctima de los militares, víctima del régimen opresor de Micheletti después del Partido Nacional. Me incluyo, por eso digo, no es que estábamos pidiendo venganza, que hay que matar a este, que hay que meter preso al otro, sino lo que hemos estado exigiendo es justicia. Esa justicia que no ha habido en el país, don Carlos, y que por eso la gente duda. Cuando agarran a alguien preso, dicen, ya lo van a dejar salir. Es por hecho, en este país no, aquí en este país no pasa nada. Debemos todavía mantener la confianza del trabajo que puede hacer este nuevo Ministerio Público, esta nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a preparar las reacciones, por favor, compañeros. Don Carlos. No, bueno, es que como hace referencia usted, Ronnie, a mi participación en todos estos procesos, yo quisiera hablar de hechos. Y por ejemplo, ese 5 de julio veníamos por el Boulevard Fuerzas Armadas, miles de personas. O sea, es una de las movilizaciones más grandes que yo he visto en este país. Cómo se sumaba la gente en todas las bocacalles. Eran ríos de seres humanos sumándose a esa movilización. Había orden, entiendo yo, de que no nos dejaran llegar al aeropuerto. La policía nos decía que ellos no se iban a oponer a nuestro paso, pero quienes sí estaban oponiéndose era el ejército. Y había precisamente un buen batallón, o no sé cómo llamarle, enfrente, que nos impedía el paso. ¿Qué fue lo que pasó? En los primeros momentos hablamos con ellos y nos dijeron eso, que había orden de no dejarnos pasar al aeropuerto. Esos eran los policías, los que estaban ahí por Camosa. El cordón primero era policial, ¿no? Antes, o sea, desde el Boulevard Fuerzas Armadas. Ok. O sea, antes de Camosa. Ok. Entonces, hablamos con los que estaban encargados ahí del ejército y nos dijeron que esos eran órdenes del alto mando o del Estado Mayor, que tenían que consultar para ver si se nos permitía el paso. Pues consultaron en el primer momento
y nos dejaron pasar como 2 cuadras. De ahí se volvió a trancar el proceso, pero éramos miles de gente que estábamos empujando contra un buen número de gente del ejército que estaba deteniéndonos. De ahí nos volvieron a dejar pasar, fue cuando ya llegamos casi adelantito de Camosa. A la subida ahí. Y ya puestos ahí, se volvió a trancar el proceso y mucha más gente atrás en aquella enorme movilización. ¿Qué pasó después de eso? Nosotros, como ellos nos decían que no querían que nos metiéramos al aeropuerto, entonces les dijimos, bueno, no vamos a entrar al aeropuerto. Nos comprometemos a no entrar al aeropuerto, sino que a pasar. Y entonces, en efecto, así se hizo. Pasamos del aeropuerto y nos fuimos precisamente a la plaza. Entonces, todo lo que nos había pasado, pues, era, y nos decían siempre, que la consulta la hacían con el alto mando o con el Estado Mayor. Ellos eran los que autorizaban el que pudiésemos pasar o que no pudiésemos seguir adelante. No, pues llegamos a la plaza y ya en la parte esa fue en donde precisamente lo que había era militares, tanto en la pista como en los alrededores, y había también francotiradores. Posteriormente a todas las acciones que se estaban desarrollando en ese momento, fue cuando empezaron los tiros, empezaron los balazos, y fue donde se desarrolló pues todo este proceso, y detrás de todo ello estaban los señores del ejército. Entonces todo lo que ahí sucedió es precisamente responsabilidad de quienes nos decían que nos impedían pasar, o sea, o el alto mando militar como lo manejaban ellos, o el Estado Mayor conjunto. Sí, y después, bueno, todo lo que ocurrió en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín ese día 5 de julio, cuando lo fracturaron a usted, ¿qué fecha fue? Eso fue el 31 de junio. De junio. No, eso fue el segundo día del golpe. El 28 fue el 29. Fue aquí abajo, ¿verdad? Sí, eso fue el 29. Ahí por las pupusas fue, ¿no? Ahí frente a las pupusas. Frente al Mario, ¿no? Frente al Mario, sí veníamos. O sea, la noche anterior los militares no habían intervenido en la actividad. Pero ya el siguiente día, el 29, ya a partir de horas de la tarde, así fue, ¿verdad, César? A partir de horas de la tarde, ahí precisamente, a partir de horas de la tarde, ya entonces empezó la represión policial. Yo recuerdo que precisamente cuando nos informaron que venía el ejército a sacarnos, nosotros salimos de ahí de las pupusas, porque fue donde precisamente se decretó la movilización y la huelga general en el país para hacer frente pues al golpe de Estado. Y en cuanto bajamos, yo me acuerdo que un tipo dice, ese hijo de tal es el cabecilla, agárrenlo. Entonces yo solamente sentí que me pusieron una tecolía por atrás y un tipo me empujó y me tiraron al suelo. Eso fue precisamente el día 29 y siempre eran los señores del Ejército de Honduras los que estaban actuando y lógicamente por orden superior. Así es. Bueno, mire, este video histórico, ese día fue ahí donde le quebraron. No, fue después. Ajá. Si aquí pasó algo, cuando me tenían en el suelo y me empiezan a golpear, llega un oficial y dice, no lo toquen, y usted záfese. Así me dijo, no lo toquen y usted záfese. Yo me levanté y me fui. Mire, si me dejan ahí me matan, hombre, me matan a golpes. Mire. No sé de dónde salió ese oficial. Claro, yo en ese momento también era candidato a la presidencia de la República por la candidatura independiente. Entonces, todo eso me imagino que estaba influyendo también en lo que estaba pasando. Bueno, tantas vivencias, tanto que contar, ya ha pasado el tiempo. César Omar Silva, hemos invitado a César. César tiene su espacio en el que quizá, y anoche hablaba con él quizá relata todo lo que ha ocurrido. En las horas de la tarde también está con nosotros acá y podrían ustedes decir, bueno, pero pucha, ya, todavía lo tienen invitado, pero este es un espacio para poder hablar y para poder entrevistar a César Silva. En su espacio él no nos entrevista solo, cuenta. En el espacio de la tarde platicamos, a veces le pregunto algunas cosas, pero esta mañana lo invitamos como víctima, como un periodista militante que participó en aquel momento de todas estas situaciones que se dieron y se convierte en víctima
se convierte en testigo de lo que ocurrió el 5 de julio, es llevado ahora, es citado por el Ministerio Público, ¿verdad?, para que pueda servir como testigo de las víctimas, de la parte acusadora, en el juicio que se sigue a estos tres militares, tres altos ex jerarcas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a empezar, César, contando un poquito más del antecedente 28, 5 y todo esto que ocurrió para poder llegar en lo que hoy hemos llegado más de 15 años después de todos estos hechos sangrientos que ocurrieron, ¿verdad? Jefeados justamente por Roberto Micheletti Bahín, por Romeo Vázquez Velázquez. Estaba yo anoche, todavía creo que en un TikTok, a la hija de Romeo Vázquez Velázquez, y decía, bueno, más bien leí un X de una influencer, creo que se llama Jennifer Funes, una muchacha muy bonita que aparece ahí en redes sociales. No sé si es periodista, pero dice, creo que sí, porque dice, César Silva no me representa como periodista. Tiene derecho, yo la leí, tiene derecho a que le caiga bien a odiar al otro, a dar su opinión, ¿no? Tiene derecho, o sea, no todos podemos estar a favor de lo que hace y lo que dice un compañero nuestro, ¿verdad? Y en eso estamos claros. Sin embargo, a mí sí me representa, César, porque yo soy víctima. Igual que él, yo soy víctima de ese golpe de Estado. Y a mí, ¿verdad?, sí me representa. César Silva dice, es malcriado, interrumpió. Quien llega a interrumpir a la entrevista que le está haciendo nuestro compañero Brian Hernández a César, son ellos, es la familia de Romeo Vázquez, que César está diciendo, está haciendo uso de su libertad de expresión y diciendo, esos son unos aquí, son unos allá. Él se va a meter y él es el que interrumpe y César lo único que hace es gritarle muchas de sus verdades con su forma de ser y con sus palabras, ¿verdad? Pero aquí dicen, es malcriadeza, es falta de respeto cuando se les dice sus verdades, ¿verdad? En todo caso, yo sí quiero dar sentado que a mí, no porque lo tenga aquí, muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas aquí en el canal, pero a mí sí me representa César Omar Silva, porque yo sí fui apaleado, yo sí fui preso, yo sí fui perseguido y me considero también víctima de todo eso que ha ocurrido en el país, ¿verdad? César, para hablar un poco de antecedentes antes de llegar a la actualidad, por favor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ronnie, buenos días a nuestra teleaudiencia y honrado de compartir un espacio con uno de los eminentes dirigentes laborales, con criterio, con conciencia social, con una honestidad que no se necesita realmente ni siquiera poner a prueba como don Carlos Humberto Reyes. Es un placer compartir y establecer estos puntos. Ronnie y don Carlos, cuando la verdad es correcta y cuando los actores somos leales a la verdad, no cambian absolutamente nada. Durante 15 años he escuchado a don Carlos viendo su versión de los hechos, no ha cambiado una tan sola forma de ser. Tengo 15 años y por mi condición de periodista tener que estar repitiendo el tema, nunca he cambiado una tan sola forma de lo que ha pasado, porque es exactamente la verdad. Desde el 28 de junio... violencia, pues, violencia. Y es lo que nos generó y es a lo que se llega y a lo que se debe debatir. Y fíjate que yo inicio siempre el relato, ¿cómo podemos hablar de no violencia si desde que sacan al presidente en su momento de su casa, o sea, no le dijeron, señor presidente, vengo aquí para solicitarle que usted me acompañe, le doy un abrazo con todo respeto? ¿Qué diablo? Le destrozaron las puertas a balazos. Y él estaba, de acuerdo a su relato, que no lo vi, pero él me lo ha contado, estaba parado, le hicieron un par de disparos que pegaron, o sea, para amedrentarlo, le hicieron un par de disparos y destruyeron, después lo vimos en su casa, un aire acondicionado que estaba en el suelo. Y es ahí donde yo tengo un relato donde él dijo, mire, si viene a matarme, dispare, que le dijo él, dispare. Entonces le hicieron un par de disparos así. O sea, violencia hubo desde aquel momento hasta el último día y hasta en los últimos tiempos de Juan Orlando Hernández. Es todo. Es decir, el golpe de Estado se produce por Micheletti, Vázquez y la oligarquía, pero consigue su estatus de legalidad con Porfirio Lobo Sosa y continúa y vuelve a las ilegalidades con Juan Orlando Hernández. O sea, el golpe no para desde el 28 de junio hasta el día que Juan Orlando sale del poder. Y todo lo que se vivió, podemos ver una cantidad increíble de víctimas y que el soldado, sin rango, sin nada, que puede ser de La Paz, de Yamaranguila, que puede ser de allá, de Tiupacente, El Paraíso, de Ocotepeque, de donde sea, el soldado, común y corriente, recibe una orden. Y ese era los que lo llevaban a hacer
lo que se vivió en tanta violencia en el país. No olvidamos precisamente ese 5 de julio, pero ese 5 de julio fue igual que el 4 de julio cuando destruyeron toda la marcha que iba rumbo a la embajada americana, que era 4 de julio, era Día de la Independencia, y ahí hubo aquella masacre de gente ahí por el, ¿cómo se llama? Por el Guanacaste y toda esa calle. Pero el 29, cuando este hombre es vulgarmente agredido sin nada, habíamos terminado, bueno, el 28, en el día, si usted recuerda, don Carlos, y parte de la mañana del 29, se formó el Frente Nacional contra el golpe de Estado en pupusas de ahí. Ahí estábamos reunidos. Yo no participé ni formé parte del engranaje porque a mí me tomaron como, prácticamente, como la voz o vocero, no del frente, sino que prácticamente vocero del gobierno derrocado, porque quiero serle sincero. Guillermo Paz Manueles, el señor cónsul que se encuentra en México, ¿cómo se llama? Eran los voceros de Casa de Gobierno y desaparecieron. No había un tan solo periodista. Entonces, por eso, la prensa internacional, no la nacional, la prensa internacional nos ve para hacer los contactos. Yo le hacía contacto con el ministro de Gobernación, yo le hacía el contacto con Flores Lanza, yo le hacía el contacto con los demás, a la prensa internacional, por lo menos vía telefónica. Entonces me vieron como un vocero del gobierno derrocado. En ese marco, ahí estoy funcionando y es donde se gesta y se crea el Frente Nacional de Resistencia, no, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, ahí en ese lugar. ¿Cierto, don Carlos? Definitivamente, eso así pasó. Y recuerda algo, Silva. Por ejemplo, Rafael Alegría, Juan Barahona, El Grillo, todos los que hicimos el llamado a la resistencia ese día, nosotros no éramos melistas. No éramos melistas. Ni éramos liberales. Tampoco. Nosotros estábamos defendiendo la institucionalidad del país porque sabíamos exactamente lo que eso iba a implicar. Lo que venía. Lo que venía. Y ha sido tan grave lo que venía que es lo que estamos viviendo. O sea, todavía seguimos viviendo los efectos de ese golpe de Estado. Y muy bueno que usted recalca eso, porque ninguno éramos, en mi caso yo sí era liberal, y otro posiblemente, pero no éramos furibundos melistas, claro, y no estábamos haciendo por era por el rompimiento del orden constitucional. Exactamente, y ese fue el objetivo de nuestra lucha en todo momento, en todo momento. Y mira, otra cosa, este caso es también digno de recordar, porque hay un momento en donde le preguntan a Micheletti sobre lo que está aconteciendo en el país. Y dice Micheletti, yo apoyo todo lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Sí. Eso tiene nuestro apoyo y pueden seguirlo haciendo. Y hay otro espacio, perdón que le interrumpe y le quite la palabra, pero hay otro espacio donde Romeo Vázquez llega a la presidencia posteriormente. Y él es donde dice, igual que otro político, no sé qué otro político dijo exactamente lo mismo, vengo donde mi presidente, el presidente constitucional de la República y jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. O sea, Micheletti y Romeo están en la misma puya. Claro. Y deben tratárseles como tales, responsables que tenían en manos el país en ese momento. O sea, así es lo que le estaba diciendo a Ronnie. Ese día, el 5 de julio, había la orden de que nos impidieran llegar al aeropuerto. Claro. Y se dio en el camino toda aquella serie de acontecimientos en donde nos impedía pasar no la policía, sino el ejército. Y siempre se nos decía que iban a consultar o con el alto mando o con el Estado Mayor, si daba o no daba autorización para seguir avanzando. Es que todo operativo en el sistema militar, todo operativo, o sea, viene de arriba, pues. O sea, ahí estaba todo previsto lo que iba a pasar. Insisto con lo de adelantito de Campos en la subida, ya para llegar cerca del aeropuerto, ahí estaba una vez, porque yo me acuerdo que estábamos informando. Entonces dice, de aquí no nos dejan pasar, hay una muralla. En ese momento, el periodista que nosotros mandamos ahí empieza a informar y dice, vamos a escuchar al jefe de la policía. Entonces, no, nosotros nos retiramos de aquí porque no queremos que haya una masacre. Dijo el jefe policial que andaba ahí. La policía retira. La tiramos de última hora, pues nos pareció, y dijimos nosotros, pues se retira la policía. Y dice, nosotros no podemos interrumpir esto, porque si interrumpimos esto aquí, va a haber una masacre. Y estaba en lo correcto. Lo correcto. Entonces, ellos se hacen a un lado y permiten que la marea humana avance hasta el sector allá donde ahora la plaza Isidoro Murillo, todo desde la entrada del aeropuerto hasta todo aquel sector allá que había conexión con la pista. Sí. Pues es que el caso de la policía y en otro momento de la movilización, yo recuerdo que fue aquí en la salida al sur,
Hasta aplaudimos a la policía. Yo no sé si se acuerda de eso. Sí. Hasta aplaudimos a la policía por el comportamiento que tenía con nosotros. ¿Va? Siempre la policía en ese... Al inicio. Al inicio. Sí, ya después claro. no les quedó. Ya después se perdió el criterio. Pero claro. en la manifestación del 5 de julio, la gente rompió, digamos, y la policía cedió el paso también. Cedió el Porque, paso, sí. o sea, la policía, si hubiera sido unos poquitos, hubiera tenido la fuerza. Pero como era una marea humana y que iba avanzando y que generaba esa presión, el primer retén en Camosa, el segundo retén que fue exactamente donde estaba Cristóbal Colón antes, que lo derribaron posteriormente. Sí. Ahí fue el segundo retén. Y el tercer retén exactamente frente al portón del aeropuerto. Fue el último retén. Sí. Ahí ya no se pudo, yo recuerdo porque estaban las comidas rápidas. Siempre de policía. De policía, de Y policía. ahí fue cuando nos comprometimos con la gente del ejército que estaba ahí. Le dijimos, no, nosotros no vamos a ingresar al aeropuerto. Al aeropuerto. Vamos a pasar. Sí. Entonces, se dijo a través de los altoparlantes. No, y se dijo con pequeñas ahí. comisiones, así o que... sea, porque es que había diálogo con la Sí. gente del ejército, porque los del ejército nos decían, es que nosotros tenemos orden De no dejarlos pasar. de no dejarlos pasar, de que no lleguen al aeropuerto. Y la orden, lógicamente, venía de arriba. Bueno, claro, y todo lo que pasó entonces es responsabilidad del Estado Mayor o de cómo se llame, ¿va? Correcto. Exactamente. O del, sí. Sí, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, que en todo caso el jefe de ese Estado Mayor Conjunto es Roberto Romeo Micheletti. Quien había quedado ministro de Defensa, Sevilla, Adolfo Leonel, Leonel Sevilla. ¿verdad? Adolfo Sí, Leonel Sevilla. asume Leonel Sevilla con el gobierno de Micheletti. Sí. Sí. Él Él queda empieza a de- nombrar. Ministro Nombra de ministro de Defensa. Educación a don... Santo Helio. No, el ministro de Educación fue Pimpón. Ping-pong. Pineda Ponce. Pineda Ponce. Es cierto, sí. Que Pineda Ponce había sido destituido por Mérida. Exactamente. Y de Defensa asume General del Paraíso. ¿Cómo se llama? ¿Quién es Adolfo Leonel Adolfo Sevilla? Leonel Sevilla. Y de seguridad estaba... Se quedó unos días Gamero, pero después lo sustituyeron. Sí. Roda Gamero. Roda Gamero. Roda Gamero, que también de allá del Sí, departamento. que se supone que Roda Gamero fue quien fue al Banco Central en el tema de la cuarta urna. A sacar aquel pisto. Sí. Bueno, las 7:44, auto de formal procesamiento y casa por cárcel. Auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas A la prisión. O sea, que no va a la prisión, sino que va está preso en su casa. Sin embargo, yo ayer que recibíamos la noticia, César, la gente desmoralizada, desencajada, que qué barbaridad. Pero es importante decirle a la gente que el juicio continúa, que aquí no hay nada por sentado todavía, no hay una decisión del juez de decir es culpable o es inocente. O sea, él está preso, primero. Y lo otro es que el juicio continúa. ¿Verdad? O sea, aquí no hay un sobreseimiento definitivo. Desde ese momento pudo haber dado un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento provisional incluso. Que ahí el sobreseimiento provisional sí es un camino hacia la libertad definitiva. De decir que, bueno, aquí estoy prácticamente ya casi libre, va. Sin embargo, no se dio nada de eso. Una acción donde el Ministerio Público, debo ver como periodista y como soy parte de una u otra manera como testigo, vi el esfuerzo del Ministerio Público, vi el esfuerzo de la parte acusadora por parte de Alex Zavala Licona, que es el otro muchacho, que con la narrativa y que nos encontramos, recuerdo que fue uno que siempre he dicho, un muchacho herido en una pierna y que lo montamos en un taxi. Es la misma persona que nos encontramos en los tribunales. Entonces, el equipo de acusación, Marlon Duarte, por parte de Alex Licona, COFADE, a través de un acusador privado, y Ministerio Público. O sea, un trabajo bastante fuerte, una cantidad de pruebas increíbles. Entiendo que los videos no fueron admisibles porque no tenían la autoría original, pero se tomó. O sea, un esfuerzo que se hizo y se dejó demostrado la responsabilidad y sobre todo de dónde emanaba la orden. La defensa se encargó de establecer que Romeo no estaba en el lugar de los hechos, que Cervantes no estaba en el lugar de los hechos, que Funes no estaba en el lugar de los hechos y por lo tanto no tenían ninguna responsabilidad. Ahora, pero ¿cómo justifican las Fuerzas Armadas estar actuando de esa manera al interior del país? Y la Constitución establece, señor don Carlos, que usted sabe perfectamente, y todos nuestros compatriotas, que las Fuerzas Armadas están constituidas para generar protección en nuestro territorio, en nuestras fronteras. Pero a nivel interno es la fuerza policial. Pero en el aeropuerto quien actúa son los militares. O sea, y quienes disparan a la gente son los militares. Posteriormente, después del 5 de julio, la policía se convierte en esbirros también. Claro. Pero en el primer momento son las Fuerzas Armadas de Honduras y las Fuerzas Armadas de Honduras siempre tuvieron el control. Los policías se le cuadraban a los militares. Recuerde usted cuando posteriormente Manuel Zelaya Rosales estaba en la embajada de Brasil. Recuerde usted,
se le cuadraban, los policías se le cuadraban al militar que llegaba, que era el que supervisaba. Entonces, eso se quedó establecido en el juicio, por lo menos en esta audiencia, que esta se le llama audiencia de declaración de imputados. Y creo que la parte defensora, que estaba integrada por un equipo grande, eran 8 abogados, o sea, hay buena inversión ahí, abogados de renombre como Yair López, como Celeste, abogados conocedores del tema, y aparte de eso había otro equipo de ciudadanos que servían como enlace de abogados, pero que servían únicamente más para generar la parte mediática. Y la parte mediática, ellos siempre, porque la prensa está con ellos. Y yo lo vi. Yo lo vi. La prensa. Bueno, un gran sector de la prensa. Un gran sector de la prensa está con ellos. La prensa golpista, la prensa de derecha. Te cuento una anécdota porque ahora Sí. hay un compañero mío que trabaja en un medio de comunicación, un golpista, amigo mío que fue camarógrafo mío al inicio cuando éramos. Entonces, él ahora es periodista. Y dice, un contacto para acá. No tengo muchos elementos acá, pero tengo a César Silva, que es testigo, y yo escucho, porque lo tiene en altavoz el muchacho. Sí. No, ese P. No quiero escucharlo. Y uno dice, pero soy testigo principal. O sea, que yo sea periodista, que sea comunista, ñángara, lo que sea, pero soy testigo. Sí. Soy una fuente informativa. Y no, ni el papá. Oiga, no permitieron también que la mamá de Icio B estuviera adentro. La tuvieron en la calle todo el tiempo. O sea, no hemos cambiado prácticamente nada. Yo sentí un juez muy respetuoso, pero hasta ahí. Las decisiones las veremos cuando las tome. Así es. El ambiente dentro, César, el ambiente en la sala, sé que se pueden compartir algunos detalles, hay otros Fíjense que sí. que no necesariamente se pueden compartir. Mira que hay, o sea, yo digo, no ha cambiado nada en cuanto a la posición del clasismo en nuestra élite y en nuestro esquema. Yo esto para llamado a la Corte Suprema de Justicia, no han cambiado nada en los tribunales. Mira, te voy a decir dos cosas. La familia Romeo Vázquez, la familia Cervantes y la familia de Funes, que son los acusados, en VIP, VIP, que tienen televisor para estar monitoreando los canales de televisión, una sala de muebles, o sea, una sala, pero donde pueden estar sentados cómodamente. Ellos ingresan cuando quieran con alimentos, bebidas, no embriagantes, por supuesto, bebidas, me refiero, refrescos, agua, todo lo que quieran, para allá. Para el otro sector no los dejan entrar. O sea, a nosotros solo nos dejaron entrar porque incluso nos tuvieron afuera de los tribunales el día sábado. Sí, el día sábado. Ajá, el sábado de la mañana. El sábado Sí. nos permitieron el ingreso hasta las 2 de la tarde, nos tuvieron en la calle y no nos permitieron el ¿Y ingreso. los demás testigos? ¿Habían otros testigos? Todos los testigos de ellos estaban adentro sin problema, no tengo en sala VIP, con refresco, con todo. Pero ¿por qué? O sea, pero no. Eso no sé si dependerá del juez, pero depende de la administración del Porque desde ahí he estado observando que no hay. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, si le vas a dar a aquellos una comodidad, te atacar a los otros. Claro, Esa es justicia, la balanza. Nosotros nos permitieron, a los testigos sí, nos permitieron posteriormente ingresar a la sala donde estaba la prensa, que fue donde generó el altercado con aquel muchacho y con los muchachos. Pero se ve, pero a nosotros no nos importaba porque lo que a nosotros nos importaba era el testimonio. Como decirle que María Gurcia pasó toda la noche del domingo, toda la noche del sábado hasta ayer domingo, completamente toda la noche, y fue la única que quedó completamente sola en la calle y Del con una compadre. antorcha, con una antorcha. Ahí tengo el video. Es la única y no le permitieron el ingreso. Le dije a Yuri Mora, le dije al vocero de la Corte Suprema de Justicia, ya vamos a arreglar. La madre de Icio es una señora, eran como las 10 de la noche, permítanle el ingreso acá, que esté por lo menos aquí en la celda donde están los periodistas, que hay una silla, alguien le puede dar. La señora sentada allá afuera. Pero al final de cuentas, ese es un clamor de justicia. Y ese es Mary, ¿eh? Allá está Mary. Ahí está. Ahí está Mary. Ahí está. Es la única, y es ahí cuando ya son casi las 5 de la madrugada. La única. ¿Por qué los demás muchachos poco a poco se fueron retirando? Y en la administración del edificio, quien administra el edificio de esos tribunales, completamente parcializado. Una señora ahí que andaba con las llaves, por más que se le dijo, no quiso. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Y cuál es nuestra condición? Hemos esperado 15 años de esta violencia. Antes nos agarroteaban, nos disparaban. Ahora por lo menos no, pues hay que soportar, insistir, persistir y resistir todos los embates. Y esperando que algún día se haga justicia. Que tendremos una justicia que valga la pena en estos casos. Hay que esperar un poquito mejor.
Sí. Entonces, la actitud del juez... Muy amable, muy amable. Incluso admitió todos los... o sea, se propusieron tantas cosas y fueron admitidas en ambos lados, no podemos negar. La defensa presentaba algunas consideraciones, pues eran escuchadas. Estaba Romeo Vázquez, bastante decaído. Fíjese que miro a don Carlos H. Reyes. Perdón, don Carlos, ¿cuántos años tiene usted? 83. 83 años. Romeo tiene 67, pero tiene más fuerza usted que Romeo. Sí, lo veo con más vitalidad. Yo no sé si se hace porque después sale con TikTok bailando cuando ya regresó a su casa, ya bañadito, ya bailando con la hija. Pero miré completamente a los tres generales en un estado caótico de su condición física y de su estado de ánimo. Se levantaban, se paraban, iban al baño, regresaban y eso entorpecía incluso la audiencia. Y en un momento le dijo, ¿se sienten bien? ¿Quieren que hagamos un receso? Porque los veo que están incómodos ya. Sé que es estresante. Un ambiente de cordialidad en la sala. La familia estaba en otra sala allá, nosotros estábamos en una sala acá pegado a los servicios, ahí nos pusieron. ¿Sí? Nosotros estábamos frente al servicio y ahí tenían que pasar a miar y cagar todos ellos. ¿Sí? Ahí nos pusieron frente al servicio. Le estamos contando lo que se vive al exterior. O sea, nosotros nos dejan frente al servicio. ¿Vos sentís, César, que siempre hubo ese tipo de trato no era un trato de iguales? Nunca fue igual, nunca fue igual. Y ese es el reflejo entonces de la justicia que aún tenemos en este país. Y siento que podría ser el reflejo de las decisiones que se tomarán y que al final tendremos de estos tipos de casos. Porque si vemos en pequeños detalles eso... sí, donde se ve que todavía ellos tienen, digamos, el control. De acuerdo. O sea, que lo normal ahí es, bueno, permitámosle a la madre, al padre, así como ahí andaba hasta el gato. Óigame, ahí andaban todos. Mire, los guardaespaldas entraban. Uno no puede decir, yo soy testigo y digo, incluso lo que debo decir ahora debe ser un tanto prudente porque me interesa volver a dar mi testimonio. Sí. Porque nuestro testimonio es fundamental. Entonces, pero entraban. Me imagino que los generales tienen efectivos de seguridad del Estado todavía, me imagino. Porque esos tipos entraban armados y con café, ocupaban de todo. Nosotros como estamos hechos a tener un poquito, una bolsa con agua y una burrita ya cada 3 días, no nos importa, no lloramos por esas cosas. Qué café, qué pastilla, porque miramos pues, de las farmacias, pastillas, que esto y que lo otro, pasando, qué comida, qué hamburguesas, que esto y que lo otro, no es problema, total, eso es lo de menos. Pero sí, un trato completamente desigual, injusto y desigual, y es de denunciarlo y que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia tomen en consideración. Digo esto porque la madre de Isi Obed nunca le permitieron ingresar, ni siquiera. Esa señora estuvo todo el tiempo afuera, aguantando sol, aguantando la noche. Las compañeras del COFADE nunca se les permitió, pero la familia Romeo y todos sus abogados achichincles, hay un compañero que andaba en esas, de los abogados, que son los que te entienden de, no sé, cuando uno leía de así, creo que es para limpiar el dedo así, o no sé qué cosa. Ajá. Él que se encargaba de eso, él andaba ahí y entraba a donde fuera, con una boinita y una chamarrita de Carolina Herrera y todo ese tipo de unas zapatillas ahí, para que entiendan de quién les hablo. Andaba limpiándose los dedos así, verificando cómo para hablar bonito. Entonces, un trato completamente desigual en los tribunales de la República para las víctimas. Y entonces se convierte que las víctimas, que somos nosotros, nos convertimos en victimarios. Nunca me hicieron ninguna entrevista, pero cuando llegan los niñitos malcriados que tenían 10 años, cuando fue el golpe de Estado, ellos tenían 10 años y tenían 8 años. Hoy tienen 25 y 22 años. Entonces, si usted saca la relación, hace 15 años ellos tenían 8 y 10 años. Sí, queriendo hablar y darle cátedra a uno de lo vivido. Entonces, nunca nos entrevistaron los demás medios, pero eso sí lo difunden a su totalidad y nos ponen como que nosotros somos los agresores, cuando la entrevista me la están haciendo a mí y ellos se van a meter. Y entonces, no me arrepiento y me siento satisfecho de haberles dicho lo que les dije. No lo puedo volver a repetir porque pueden anular la participación mía como testigo, pero ya lo hecho está. Y entonces cuando quieran escuchar algo, pongan ese video y satisfagan sus derechos, sus deseos. Sí, sus instintos. Sus instintos. Bueno, es preocupante realmente lo que César nos cuenta, o sea, ¿qué ha cambiado en esa Corte Suprema? Sí, ya vamos a esperar al final la determinación que tome el juez, pero sí preocupa todo esto, ¿verdad? Los fiscales. Los fiscales muy buenos.
Y mediáticamente nos complican, porque los fiscales no hablan. Quien llevaba un poco más era Marlon Duarte, porque la abogada del COFADE no le gusta mucho. Entonces Marlon Duarte sí explicaba un poco, que era parte de la parte acusadora. Sí. El Ministerio Público no da entrevistas. Tiene Yuri Mora, que solo leía un resumen de vez en cuando de los comunicados que podían hacer. Entonces, publicitariamente, estamos en desventaja también. Claro. Porque ellos dicen, hablan, son 8 abogados, y a los 8 los entrevistan, son 8 entrevistas cada vez que quieren. Y de la parte de acá, el Ministerio Público no habla. La abogada del COFADE no es muy dada para dar entrevistas. No es muy mediática. Entonces solo teníamos a Marlon Duarte. Sí, ahora, bueno, y vos que estabas ahí también. Pero por mi condición de testigo había que ser prudente también. Vale más. Sí, menos mal, porque Sí. no me los harto vivo. Bueno, ya he escuchado usted, don Carlos Echerreyes, cómo se sigue manejando, lamentablemente, la justicia en el país. Me podía poner el mensaje que manda el fiscal. El mensaje En la del pantalla. fiscal general. Adelante, ahí está, en pantalla. Dejémoslo en pantalla, ahí está. Dice Joel Antonio Zelaya, la justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Rosa Luxemburgo. Esto lo escribió en un escrito en donde Rosa estaba en contra de la pena de muerte en Alemania. Y precisamente cuando yo leí ese escrito, y ahorita que escucho a César, me preocupa más, porque no sé, Ronnie, si ese mensaje es algo así como de indignación, de insatisfacción, o es un mensaje que nos debemos de sentir derrotados. Se le puede dar un par de interpretaciones. Claro, Sí, son sí. cuestiones subjetivas de parte mía, pero claro, eso es preocupante que se diga eso después de lo acontecido. Yo llamaba precisamente a Joaquín Mejía, y Joaquín lo que me decía era que, de acuerdo con relación a esto, al desenlace, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 178 del Código Procesal Penal, son 4 los requisitos para imponer la prisión preventiva, y que en este caso le han puesto la excepción, no la regla. Entonces ellos son: el primero, que exista peligro de fuga; segundo, que exista la posible obstrucción de la investigación por parte de los acusados; tercero, que exista riesgo fundado de que los acusados se reintegren a la organización criminal a la que pertenecen; cuarto, que exista riesgo fundado de que los acusados atenten o ejecuten actos de represalia contra el acusador o denunciante. La importancia de tipificar un delito como de lesa humanidad es que al momento de otorgar una medida preventiva, la persona jueza está obligada a realizar una ponderación caso a caso de los derechos en juego y a realizar un examen más estricto de tales requisitos. En este sentido, dice Joaquín Mejía, se debe atender a un estándar de prudencia y cuidado en función de los principios de necesidad y proporcionalidad, pues la naturaleza especial de los delitos de lesa humanidad, que es este caso, hace que sean imprescriptibles y que no se les pueda aplicar figuras como el indulto, la amnistía, ni tampoco pueden conmutarse ni reducirse la pena impuesta. En el documento aquel sobre la verdad, ahí este caso se califica como de lesa humanidad. Y así entiendo yo, debió de haberlo presentado, según dice Joaquín, la Fiscalía. O sea, no estuvo del todo bien presentado. Yo he escuchado a muchos abogados, incluso aquí estuve la Yo semana no pasada. soy abogado, yo más que nada, frente a su pregunta, de eso estoy. Me preocupa, sí, lo que dice el fiscal, porque como digo, significa que hay insatisfacción de parte de él o hay un sentimiento de derrota. El juez dio la medida, dice, la excepcional, no la regla. O sea, no la que regla. La regla dice que tenía que ir preso, que tenía que ir Exactamente. a la prisión. Eso es lo que dicen los juristas. O sea, exceptuó. O sea, tiene el formal procesamiento, que se le llama. Nada más que el formal procesamiento puede ser, lógico,
detenido en la cárcel, puede ser sobreseimiento O una excepción. Una excepción. La excepción es en casa, cuidado por Y cárcel. la excepción es la que le explicaron. Él está Exactamente. casa por cárcel, se supone que no puede salir. Los guardias que le pueden poner para que le vayan a O sea, traer. y contrario a lo que aparece bailando con su hija, Como una burla. Es una burla. El padre de Isi está Afectado. afectado, Sí. está indignado. Indignado. Está destruido ese hombre. Sí. Está destruido. Yo creo que- Pero claro, esperemos a ver cómo se desenvuelve de aquí en adelante, porque, claro, por ejemplo, nosotros en los juicios laborales siempre insistimos en que si a nuestras defensas le hace falta argumentación o justificación de un caso, el juez tiene la facultad de sobrepasar lo que dice la acusación. Se propuso la reconsideración o recalificación del delito. Se propone después. Lo admite el juez, pero en la resolución lo vuelve al estado original. La recalificación del delito es asesinato en el caso de Isi Obed, no homicidio, y en el caso de Alex Zavala Licona, el de tentativa en su grado de ejecución, que es por homicidio, se recalificó y se pidió la recalificación a asesinato. Pero se admite, pero al momento de la resolución el juez dice que vuelve a lo normal, es homicidio. Entonces, vemos ahí, yo siempre he dicho, el señor juez muy amable, no se puede negar, muy amable, con uno, aceptaba todo, pero veamos las resoluciones que son las que importan. Ahí está el baile. Ahí está el baile. Ah, ese es el baile. Sí. O sea, vea usted, como yo les dije a su familia, un par de horas y estaba con el azúcar a 500, que se le bajó la presión a 40, que los zapatos no le quedaban, que los cordones le dolían, que los lentes estaban inflamados. O sea, era una bolsa de pus. Pero 2 minutos después usted lo ve. O sea, es la burla, y por eso siempre diré y condenaré lo que dijo su hija. Estos pobres diablos se crían y se reproducen como conejos, son parias, pues. Por eso es que uno sale indignado para que la educación que se le da a los hijos es el reflejo de sus padres.